Viva Jesús, mi Señor. Viva. ¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto volver a compartir con ustedes una vez más un tema de catequesis. Somos la familia Martel Campos. Él es Rodolfo. Y ella es Irma. El día de hoy vamos a compartir la catequesis número 17. El tema es el ideal de la vida cristiana. Antes de iniciar, nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor y nos vamos a consagrar a Él para que sea nuestra inspiración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, en tus manos nos ponemos. Haz de nosotros lo que quieras. Por todo lo que hagas de nosotros, te damos las gracias. Estamos dispuestos a todo, lo aceptamos todo, con tal de que tu voluntad se haga en nosotros y en todas tus criaturas. No deseamos más que lo que tú nos puedas y quieras dar. Ponemos nuestra alma entre tus manos. Te lo damos todo, Señor, con todo el ardor de nuestro corazón, porque te amamos y es para nosotros una necesidad de amor el darnos, el entregarnos en tus benditas manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres nuestro Padre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, como les comentamos, el día de hoy vamos a ver el ideal de la vida cristiana. El objetivo fundamental de nuestro tema es asumir el estilo de vida de la primera comunidad cristiana, enraizada en Jesús resucitado y guiada por el Espíritu, para que vivamos el proyecto de Jesús en nuestras comunidades actuales. Es decir, vamos a hablar de la formación de la primera comunidad que formaron los apóstoles a partir del mandato que dio Jesús cuando subió a los cielos, de que vayan por el mundo y evangelicen a las naciones. Para lo cual, vamos a partir de la vida. ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a partir de la vida. En el partir de la vida vamos a compartir hoy la diferencia que existe entre un grupo y una comunidad. Un grupo, casi siempre pertenecemos a un grupo de baile, un grupo de cocina, de literatura, de ajedrez. Este grupo no te compromete realmente a nada y por ende no te obliga a que entables lazos fraternos con algún miembro de este grupo y en cualquier momento lo puedes dejar. Sin embargo, la comunidad es diferente porque la comunidad nos invita, nos convoca a compartir la vida, la fe y la palabra de Dios. La comunidad acrecenta nuestros dones dentro de nuestras diferencias. La comunidad nos permite a valorar cada uno de nuestros hermanos y nos ayuda a crecer como hijos de Dios. Dentro de la comunidad adquirimos una identidad de hijos de Dios al ir compartiendo la vida, la fe, la esperanza en el Señor y sobre todo la palabra de Dios. Por eso es Jesús mismo el que nos llama y nos capacita a vivir en comunidad y nos pide que llevemos este tipo de vida cristiana. Muy bien, vamos ahora a iluminar con la palabra. Para iluminar con la palabra, vamos a tomar muy en cuenta lo que dice el libro del Hecho de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, el cual fue escrito por el evangelista San Lucas. San Lucas, después de haber hecho su evangelio, hizo un tomo más. Este tomo más abarca a partir de que Jesús sube a los cielos y narra todas las etapas que tuvieron que vivir los apóstoles para conformar la primera comunidad de la cual vamos a hablar. Y en la segunda parte del libro habla acerca de los trabajos que tuvo que llevar a cabo San Pablo en la parte de la evangelización. Ahora bien, iniciando entonces lo que corresponde a los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, en los primeros 2 capítulos, que les recomiendo que tomen esa lectura, es muy interesante y todos necesitamos saber un poquito más. En ese sentido, Pedro asume ahora sí
el compromiso de ser el guía, el jefe y la directriz del grupo, que el grupo en sus inicios deja de ser tal a partir de que ya teniendo cabeza, ya intenta empezar a formar lo que sería una comunidad. Para ello, la primera tarea que se enfrentan a hacer es elegir al sucesor de Judas Iscariote, para lo cual se ponen de acuerdo para que de las personas que asiduamente asistían con ellos a estar presentes en las pláticas que llevaba a cabo Jesús, y principalmente que lo hubieran conocido, sacan 2 candidatos. El primer candidato se llama José, que en realidad tenía un sobrenombre que era el de Justo. Y por otro lado estaba Matías. Hicieron oración para poder tomar la decisión y después de hacer esa oración lo echaron a suertes. Y el ganador, ¿quién cree que fue? Pues Matías. Matías fue el 12º de los apóstoles, que sustituyó a Judas Iscariote. A partir de ahí, entonces, ellos empezaron a reunirse periódicamente, ya sea en las casas que les prestaban o ya sea directamente en lo que era el templo de Jerusalén. El texto bíblico nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu, y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en un número mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como acabamos de ver, entonces, ya habiéndose ya conformado de esta manera la primera comunidad, tienen tareas específicas. Entre ellas están lo que vamos a llamar como las 4 características que fundamentan el libro de los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, en su discurso de Pentecostés, indica las exigencias para pertenecer a la comunidad cristiana: la conversión a Cristo por la fe, el bautismo, el don del Espíritu, las cuales llevan a vivir el ideal de la vida cristiana. Y este ideal de la vida cristiana tiene 4 ejes fundamentales. Así es, hermanos. Vamos a empezar a revisar estas características que determinaron el vivir de la primera comunidad cristiana. Y la primera de ellas es la enseñanza de los apóstoles. Esta enseñanza Jesús la deposita precisamente en los apóstoles porque ellos vivieron de manera íntima y permanente con Jesús. Entonces a ellos se les queda la misión. ¿Cuál es la misión? Construir comunidad, curar a los enfermos, anunciar el reino de Dios que ya había sido inaugurado con la muerte y la resurrección de Jesús, y sobre todo ser testigos de su fe hasta las últimas consecuencias. Entonces, estos aspectos quedan bien asentados y son tomados como si fueran o como una herencia en esta primera comunidad cristiana, pero no solo para ellos, sino para todas las comunidades de creyentes que permanezcan fieles al proyecto de Jesús. Y esto lo podemos constatar en el documento de Aparecida, en el numeral 156.
En el número 2, que se refiere a la comunión fraterna, principalmente vamos a hablar de que estas comunidades incipientes que empezaron a formar los apóstoles tenían la característica, como habíamos visto, de que estaba formada por diferentes personas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir. Estaba formada por ricos, por pobres, por casados, por divorciados, por gentiles o por judíos. Todos eran aceptados en la comunidad sin importar la procedencia, incluso hasta había no creyentes, y entre todos se ayudaban en todas sus necesidades, lo que lleva a esta comunidad a vivir unida por el amor de Cristo. Esto lo veremos en el documento Evangelii Gaudium, en el numeral 188 y 189. Pasamos al número 3, la fracción del pan. La fracción del pan tiene su origen en la tradición judía. Ellos de igual manera iniciaban la comida bendiciendo el pan, el vino. Posteriormente seguía la lectura de las Sagradas Escrituras y terminaban con el banquete de la comunión y los salmos de acción de gracias. La fracción del pan es la Eucaristía que va unida de manera directa a la palabra a la luz de la Pascua de Jesús. También para nosotros los cristianos, la fracción del pan es una comida, es un banquete, el cual llevamos a cabo junto con Jesús resucitado, siendo Él el principal alimento, porque da su cuerpo y da su sangre. Por eso la iglesia celebra la fracción del pan el domingo, que es tomada como el primer día de la semana, en memoria de la resurrección del Señor. También en ese tiempo la fracción del pan simbolizaba la comunión de la Santísima Trinidad, así como también la unión de unos con otros y de todos con el mismo Señor, habitando Él en medio de todos ellos. Y esto lo podemos constatar en el documento de Aparecida, en el numeral 157. Por último, en el número 4 es la oración. La oración para estas primeras comunidades era una tarea principal, unida al ministerio de la palabra. Iban juntos. Los primeros cristianos dan a la oración un valor central. El rezo de los salmos era habitual en la oración judía para interpretar la acción de Dios en la historia. La oración de la comunidad incipiente era de dos formas o de dos tipos. La primera era la que se llevaba a cabo en las casas que les prestaban algunas otras personas y en circunstancias muy concretas. Y la segunda corresponde a la que se hacía en las sinagogas y especialmente en el templo de Jerusalén. La oración de la primera comunidad es especialmente de alabanza y de súplica para continuar anunciando la palabra con libertad en medio de la oposición y de la persecución que había en ese momento. Así es, hermanos. Después de haber visto estas 4 características que dan fundamento a la convivencia de la primera comunidad, algo que también es determinante es el testimonio. El testimonio de vida que da esta primera comunidad cristiana es determinante, pues ellos gozan de la aceptación y de la admiración del pueblo en el que se encuentran. Pero así como son amados, también son perseguidos, porque a las autoridades no les convenía que se llevara a cabo este modelo de convivencia y de comunidad. Entonces los quieren acallar, los quieren encarcelar, por eso los persiguen. Pero pese a todo eso, ellos siguen este estilo de vida y por dar este testimonio, antoja a todos los demás a vivir como ellos. Entonces, por el testimonio que arrasa, es que ellos empiezan a atraer a más gente
y es como se va haciendo mucho más grande esta primera comunidad cristiana hasta llegar lo que hoy es nuestra Santa Iglesia. Su testimonio es una escuela de comunión que nos inspira a ser sencillos, alegres, humildes, serviciales, hermanos, y nos confronta en nuestra vivencia, porque nos confronta en la fraternidad y la solidaridad, incluso de cómo la estamos viviendo en nuestra misma comunidad de catequesis familiar, en nuestros mismos grupos de meditación, en nuestra misma casa, hermanos. Pero no solamente en eso, sino también nos confronta en cómo estamos llevando a cabo este ejercicio de comunidad con nuestros hermanos más necesitados. Por eso vamos a pasar, después de haber concluido este hermoso tema, al número 3. Respondamos con la vida. ¿Qué es lo que más te confronta de la vida de la primera comunidad cristiana? ¿Cómo puedes ser constructor de comunión en los ambientes en los que te mueves? ¿Cómo vives la fraternidad y solidaridad en tu familia, trabajo, comunidad, parroquia o diócesis? ¿Qué lugar le concedes a la oración personal y comunitaria? Nuestro testimonio como comunidad creyente motiva a otros al seguimiento de Jesús. Número 4. Celebremos nuestra fe. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hermanos, con esta celebración vamos a terminar este hermoso tema que hoy nos ocupó sobre la comunidad. Nosotros esperamos que ustedes en sus comunidades o con las personas que comparten el tema tengan la oportunidad de hacer una oración espontánea. Puede ser de acción de gracias, de petición de perdón. Nosotros en estos momentos, por la circunstancia que estamos viviendo de pandemia, no podemos abrazarnos, pero de algún modo nos damos un abrazo fraterno y también se los hacemos extensivo hacia ustedes. Pero sí podemos darnos una palabra de aliento. Mamá, yo deseo que Dios te llene de salud y de muchas bendiciones. Rodolfo, yo deseo que Dios siempre esté presente en tu vida, que te llene de fortaleza, de amor, de seguridad, pero sobre todo de esperanza. Guillermo, yo te deseo, más bien quiero verte triunfar y que todo lo que te has planteado se realice en tiempo y forma bajo el augurio y la luz del Espíritu Santo. Nuestro Señor, que padeció y murió por nosotros, ha resucitado, y nosotros ¿no resucitaremos a la vida de la gracia también? Esto deseo para ustedes, vida nueva en santidad y virtud. Madre Sofía Garduño Nava. Hermanos, con estas palabras de Madre Sofía, nos despedimos. Nos dio mucho gusto compartir este tema tan hermoso de comunidad y fraternidad, esperando que tanto ustedes y nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Permanezcan en casa. Hasta la próxima. Hasta luego.